Ya. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de regreso en su Zoom polaco para analizar la coyuntura del año nuevo, para ver los últimos acontecimientos de la agenda política de este país que se está cayendo a pedazos día con día, poco a poco, pero muy Sí. seguro. Pues tenemos ahorita una civil war en ciernes en el partido en el poder. Hay niños desobedientes que no quieren hacerle caso al gran líder, que están haciendo una revuelta dentro del mismo partido. También como que de repente suena un poquito a berrinche. Y también vemos que hay actores el sector puro del partido, o lo que Monreal llama la nomenclatura, que están como que ya muy metidos en la sucesión del 2024, que están tratando de atrapar o de encapsular a Monreal, ¿no? No sé ustedes qué opinen de lo que está pasando con Morena rumbo al 2024, con Monreal tomando la delantera y haciendo, pues ahora sí que su berrinche. Yo quiero empezar, si me dejan, pidiéndole una disculpa pública al ciudadano Monreal, porque nosotros dijimos aquí, yo dije aquí que probablemente él iba a terminar siendo el candidato. Yo creo que el presidente nos escuchó y por eso le empezó a pegar, así que mil disculpas, caballero. No fue intencional, nomás estábamos haciendo análisis. Pero creo que es el subproducto de haber adelantado tanto la, la interna de Morena. No, desató el conflicto mucho antes. Yo no, lo de Monreal, sí hay un elemento de berrinche, pero también como actor político, digamos que está en su rol para hacerlo. Sí, puede ¿No? O sea, hacerlo. puede hacerlo y además él quiere, o sea, a mí no me gustaría que sea presidente, pero él quiere ser presidente y la verdad es que le ha servido bastante bien a Andrés Manuel. Yo creo que su mejor pieza, además de Brad, ha sido Monreal. Y le ha logrado negociar bastante bien en el Senado y ha logrado mantener una cierta capacidad de negociación en la arena política con los otros actores, ¿no? ¿Es leal? Obviamente no, es un político con fuerza propia, que todos los políticos con fuerza propia solo se son leales a sí mismos, ¿no? Como primera ronda eso sería, usted maneja esto, caballero. Pues no sé, yo creo que también ahí podremos hacer también un análisis de lo que acabas de decir, de que todo deriva de haber adelantado la sucesión, pero ¿qué otra lógica podía tomar la 4T dada su falta o su nula capacidad para establecer, eh, ¿cómo se dice? Para establecerse con resultados administrativos reales? Entonces, como que la 4T o la forma de gobernar de Andrés Manuel se alimenta de este tipo de coyuntura sí o sí. Como que no hay una lógica que salga de eso. Entonces, creo que era de manera casi natural que la sucesión se adelantara de esta manera, y no veo así como que hubiera otro universo paralelo en el que no sucediera así, por la forma en cómo hace las cosas Andrés Manuel. O sea, me estás diciendo que es como premeditado el asunto todo el tiempo. O sea, que No, 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 no. No, sino como que sí. riña que hay interna es como incluso Es que más bien es como planeadona. la forma en cómo siempre ha hecho las cosas Andrés Manuel, y la forma hasta en cómo llegó. O sea, sí, ¿no? Desde mi perspectiva era un conflicto que ya se venía como gestando desde tiempo atrás. Pues desde el principio del sexenio. Exacto. Y que lo había como mantenido ahí bastante como oculto y entre a raya, ¿no? Muy, muy contenido. Y el momento, sí es un momento coyuntural, porque Omicron está con todo, la pandemia regresó, pues, bueno, en realidad nunca se fue, pero la curva de la pandemia está avanzando de manera muy acelerada, y en ese sentido sí te doy la razón, es como la forma de
si tú quieres un poquito, no me gusta utilizar este término de la caja china, pero sí distraer un poquito la atención hacia el conflicto político que puede existir y que existe dentro del partido del poder. Bajo esta premisa podemos decir, en cierto sentido, que puede existir la posibilidad de que Monreal se esté prestando este juego con cierto tipo de ventajas y con la negociación ya hecha, y otra que de verdad sea un golpe muy, muy directo a Monreal, lo cual implicaría no solamente una división en el partido, sino también la posible desarticulación después del sexenio de Andrés Manuel. Porque, obviamente, tras irse el rey sol del poder, pues no va a haber una fuerza que sea la cohesión en esa, es lo que es preocupante, política, ¿no? Uh-huh. Sí, en ese sentido, Monreal está jugando un papel de alfil bastante interesante en el caso hipotético de que realmente sea un golpe muy bien planeado directamente hacia él. En dado caso que no, pues es nada más como el clásico pataleo para ver cómo se acomodan las aguas y como para nada más sacudir un poquito el tapete, a ver cómo para negociar cotas de poder. Ajá, exactamente, y en cierto sentido también como para tomar una radiografía de cómo está la oposición y qué posición va a tomar con respecto al conflicto interno que puede existir en el partido y también a la elección interna del candidato presidencial de Morena. Uh-huh. Pues sí, pero también está preocupante el escenario de violencia que se está desatando, ¿no? Que esté correlacionado o no, la forma en cómo se está saliendo de las manos la seguridad en Veracruz, en Morelos, en todo el país, está cabrón, ¿no? O sea, es que, sí, ahí hay como una doble lectura desde mi perspectiva. Uh-huh. Por un lado, el hecho de que esa curva sí se haya como, en cierto, no aplanado, pero sí se haya mantenido en un punto a lo largo del tiempo de una forma extrañamente increíble. Y por otro, la radiografía que te lanza la realidad, ¿no? O sea, tenemos esta cuestión estadística donde siempre te manejan como que la violencia no ha subido ni ha bajado, se ha mantenido, pero también está esta otra radiografía que te muestra precisamente estados como Veracruz, como Guerrero, Sinaloa, inmersos en una violencia muy clara, ¿no? Zacatecas. Yo ahí tengo una lectura un poco distinta en las dos cosas, pero empezando con la violencia, recordemos que hasta hace poco la curva iba hacia arriba. Ahorita no sé cómo está, pero a finales del año pasado lograron estabilizarla en la parte alta. Lo que creo es que la magia de Andrés Manuel ya no le da para tapar la violencia, que es lo que le funcionó durante el 2019-2021 en buena medida por sus juegos retóricos y por su asunto de cajas chinas, y también porque llegó la pandemia y fue lo que, entre cubrir los desmanes del presidente y cubrir la tragedia de la pandemia, como que no había mucho espacio para ponerle atención al narco. Ahorita creo que ya por cómo se estabilizaron las cosas y cómo ya nos acostumbramos a las cuestiones de la pandemia, ya le estamos poniendo atención otra vez al narco. Las notas de violencia de los grupos criminales siempre han estado en el periódico, lo que pasa es que no trascendían tanto. Otro elemento es que, si bien, por ejemplo, Guanajuato era el del que se hablaba mucho, que es panista, ahorita Veracruz es imposible negar que está en una crisis de gobernabilidad y de violencia, y es un estado morenista. Lo mismo pasa con Zacatecas, que además justamente es del hermanito de Monreal, y que también es un estado morenista. Entonces hay algunos cambios que sí lo hacen, que le dan ciertos matices, pero creo que no es que estemos en una nueva realidad, creo que más bien se había podido esconder esa realidad durante casi 3 años. Sí, como no tanto como esconderla, sino yo creo que mantener esa crisis como muy a raya, ¿no? Contener dentro de unos límites muy establecidos, que es precisamente lo que mencionas, dentro de esta magia que provoca el presidente como esta figura muy marcada de un arquetipo caudillesco. Entonces,
Sí, adelante, adelante. A mí lo que me parece preocupante es que haya ciertos sectores en el Twitter y de la opinología medio de derecha, de oposición, que correlacionan los asuntos de violencia con unas vendetas entre David Monreal y Cuitlagua García. Entonces, porque un día aparecieron muertos en la plaza de Veracruz y al otro día aparecen muertos en la plaza de Zacatecas. Entonces, eh, pues con la especulación, pues es muy peligroso jugar. No sé qué tan correlacionado esté, pero pues sí es preocupante porque si estamos llegando a ese grado por la pelea por el poder, sí está cañón, ¿no? O sea, todavía faltan 2 años y si es real que están llegando a ese punto, pues a qué punto van a llegar en 2024, ¿no? Se va a poner feo. O sea, sea verdad o no que hay como estos ajustes de cuentas en donde los políticos usan al narco, lo cierto es que la situación se va a poner bastante fea en el 2024 y después, porque no ha habido ningún elemento, por más que la política antidrogas y antinarco fuera más simulación que realidad en los sexenios anteriores, algún tipo de control ejercía. Ahorita no hay ningún tipo de control sobre los cárteles. Los están dejando... Va por la libre. Los están dejando por la libre completamente y eso poner algún tipo de orden va a ser imposible. Ya queda claro que Andrés Manuel no lo va a hacer. ¿No? O sea, difícilmente se va a atrever a levantarles la mano. Entonces yo creo que la situación sí va a ponerse bastante más fea. Regresando a Monreal, habrá que, digo, yo no me trago esta cuestión que está haciendo así con los ojitos de niño regañado y como de perrito abandonado. Yo creo que, no creo que sea un asunto acordado entre ellos, porque lo cierto es que nuestro presidente es una persona bastante visceral. Y Monreal sí ha jugado más que cualquier otro a ser el hijo desobediente. Y eso metería, o sea, podemos redondearlo con el asunto de Veracruz, ¿no? De este golpe a Zacatecas, golpe a Veracruz. Habrá que ver cómo funciona, habrá que ver cómo salen las cosas. ¿Quién sabe cuánto aguante Morena como entramado institucional de la voluntad electoral de la voluntad presidencial después de esto? O sea, creo que, y sí creo que tiene mucho que ver, aprovechando que no está el Poli, con el asunto de que adelantó el proceso y lo adelantó porque Andrés cree que es más inteligente de lo que es. Que es un mal bastante común en los políticos. A él le gusta, él funciona bastante bien en Río Revuelto. Pero que funciones bien en Río Revuelto no quiere decir que siempre funciones cuando el río está revuelto. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que se lo va a comer. No a él inmediatamente, porque estamos de acuerdo en que ahorita no hay competencia, pero sí a su proyecto. O sea, su proyecto muere en el 2024, vamos a tener otros 6 años de alguna parodia y luego el país empezará a reconfigurarse. Muy bien. Pues no sé, yo creo que las piezas se están moviendo hasta cierto punto ya definitivamente a la ruptura. O sea, ya es muy evidente y clara la ruptura, ¿no? O el choque. El choque, ruptura. O sea, mira, estaba platicando con un amigo y él decía que sí va, o sea, que Morena se va a quebrar cuando declaren oficialmente a Sheinbaum como la candidata, como la heredera de Andrés Manuel del trono, ¿no? Ajá. Eso sería a finales del 2023. Yo creo que vamos a tener algún tipo de acomodo hasta finales de este año, dependiendo dependiendo cómo dé los manotazos Monreal y dependiendo que haga Ebrard. Porque Ebrard tampoco está contento. De hecho, como que de repente le da el besito de Judas a Monreal, ¿no? Y como que, pero tampoco está muy a gusto con las decisiones de Monreal.
de Monreal, pero tampoco de Obrador, güey. O sea, lo cierto es que Ebrard está jugando a ser presidente. Uh-huh. A lo mejor Ebrard dobla las manos y se queda para ser jefe, secretario de Gobernación o algunas cosas así, pero él está jugando a ser presidente. Entonces ahí tienes otra ruptura. El gris ultra gris de Adán Augusto, uh-huh. no me queda claro qué rol está jugando. No sé qué tanto le convendría, por ejemplo, a Andrés Manuel jugarle choco también a Sheinbaum. Uh-huh. ¿No? Porque al final del día, aunque perdió la mitad de la ciudad, pues todavía mucho del voto de aquí sería obradorista. Pero hacer enojar a la regenta sí te podría meter en problemas con los votos. Entonces yo ahorita tengo más dudas que la última vez que hicimos un polaco. Uh-huh. En cuanto a dónde nos podemos mover, porque los giros están extraños y la situación está muy inestable. Exacto. Salvo el hecho de que la oposición sigue valiendo para maldita la cosa. Uh-huh. Sí, o sea, ya de ahorita es como una... Por eso le puse que es una civil war, porque en realidad pues, no hay otra forma de llamarla, ¿no? O sea, la oposición no existe, no juega. No, y tienes una cuestión de completo descontrol al interior, porque no es solo que las cabezas estén inconformes, tus bases están inconformes, ¿no? Sí. Algo que Gibran ha hecho bien es convertirse en la voz de ciertos, no sé si oficial, pues no sé cuánto poder tenga Gibran al interior de Morena, pero sí es un buen calibrador del descontento de varios grupos dentro de Morena con la forma en la que se llevaron las cosas. Uh-huh. Ackerman te funciona un poco en esa distancia, pero Ackerman es como, yo le creería menos. Citlali, que fue parte de la mancuerna con, ¿cómo se llama? Con Delgado, uh-huh. ya también reniega de los procesos. Entonces, si tu situación al interior ya está bastante complicada, tu situación en el país está muy complicada, esta especie de armadura de la popularidad, yo creo que tiene más de falsa lectura que de realidad, pero pues no sé, ¿no? Pero además es un argumento que utilizan mucho, David, el hecho de que, el de la popularidad, ¿sabes? O sea, y casi lo ligan como si es popular es porque está gobernando bien. Y sabemos perfectamente que no necesariamente es así, ¿no? El hecho de que exista un gobierno popular no implica que sea un gobierno eficiente o que esté haciendo las cosas bien. Hitler fue inmensamente popular y, vean, Mussolini fue inmensamente popular. Y pues bueno, Chávez fue inmensamente popular y vemos en qué situación está Venezuela. Entonces, en ese sentido, hay como esta lectura de vamos bien porque la gente dice que vamos bien, porque el pueblo dice que vamos bien. Uh-huh. Pero también está esta otra parte de esas voces que son mínimas, pero que de cuando en cuando se escuchan, que dicen, no, espérame. O sea, tú tienes otros datos, pero están los otros datos que sí representan una realidad muy concreta, muy específica. Y obviamente esto han sido situaciones y coyunturas que incluso la oposición no ha podido aprovechar como debería aprovechar, porque la oposición está dormida en unos laureles, ni siquiera en unos laureles. Está dormida desde 2018 porque siguen todavía sin creerse el golpe que les dieron. Y tan siguen sin creérselo que precisamente el mejor ejemplo de eso es que están callados. Y esta nueva coyuntura que se está dando precisamente en el interior del partido en el poder, tampoco están sabiendo capitalizarlo. Lo cual no. Haciendo... Y lo más chistoso es que las vendetas que traen entre ellos les pondría de pechito agarrar el balón, pero no lo hacen, güey. Claro, exactamente. Desde mi perspectiva, Monreal sí es una figura fuerte, muy, muy fuerte. Y yo creo que sí tiene el poder como para minar la candidatura de la regenta de la Ciudad de México. Yo también lo creo. En ese sentido. Pero yo creo que no llega. Y si su apuesta es
a tirar la candidatura, yo creo que no llega a ninguno de los dos. Yo creo que los tres podemos estar de acuerdo en que este país necesita en cierto sentido como un golpe mediático, ya ni siquiera tanto como una situación tan estrictamente necesaria, pero sí como un golpe de timón, una mujer presidenta. Híjole, no sé. Pensé que ibas a decir otra cosa, güey. Yo voy más por la calidad que por el género, si te soy honesto, ¿eh? Por eso, o sea, van como juntas. Desde mi perspectiva van como juntas. Valeria te está haciendo mucho daño. Ups. Hay que editar eso, ¿eh? Porque... No. No viene que estás usando mi cuenta y te pones fufurufo. A ver, señor dictador, por favor. Mil disculpas, caballero. Explíquese. Ok. Va junto con pegado. Ok. Es la fuerza que implica precisamente la sola imagen de ver a una candidata mujer que no es Margarita Zavala, con la fuerza que ya trae Sheinbaum. Pero qué tan alejado está el perfil de Sheinbaum de Margarita, por favor. O sea, perdón, mira, estamos hablando... Híjole, no sé, güey. Sí, no, perdóname. Híjole, a ver. No mames. Perdóname, sí. Vamos a poner orden. Acábate de explicar y ahorita te contrargumentamos. Ok. Entonces, sobre todo en el contexto actual de precisamente esta situación de la igualdad entre géneros y todo este discurso que se viene como manejando constantemente, incluso dentro del mismo gobierno de Sheinbaum, le da el apoyo suficiente con ciertos sectores específicos. Y por otro lado, el empuje que implicaría tener a una mujer como presidente también sería otra situación, aunado al hecho de que bien o mal ha mantenido a la Ciudad de México, pues en cierto sentido, a flote, ¿no? Con sus asegúnes, entiéndase el metro, entiéndase las... Y cambiamos de cuerpo tú y yo, cambiamos ¿no? de cuerpo y época tú y yo. O sea, tú estás hablando como yo hace 6 meses, ¿no? No, pues sí, yo sé, pero así cambian las cosas. Así cambia la óptica y el análisis. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la Sheinbaum sí tiene como esa posibilidad. Sin embargo, el presidente, con todo el poder que tiene, va a utilizarla lo suficiente como el apoyo necesario o como ese gas que necesita para después, en el momento indicado, tronarla y poner al que de verdad va a ser su alfil. ¿Y quién sería su alfil? Desde mi perspectiva, muy calladito, el secre de Gober. Hijo de tu madre, ¿en serio? Sí. Todo el mundo dice eso, y no sé. También está a ver, entonces, ¿quieres ir tú, Abraham, o voy yo? Pues es que aquí es donde hay que tener primero con Sheinbaum, güey. Después vamos a Sheinbaum me parece una figura que se ha contradecido desde el punto más bajo por haber maltratado a las huestes feministas durante las protestas. O sea, tú sabes que yo no apoyo esa ideología, pero yo creo que ahí también tuvo un bajón gacho de su popularidad entre las huestes progresistas, porque el haber puesto las vallas y el haber puesto ciertos impedimentos para que las feministas radicales hicieran sus protestas, etcétera, etcétera, y ya haber puesto como ciertos límites y haber, más que nada, no dando una respuesta institucional a las exigencias de las feministas. O sea, no hubo ninguna voz cantante en ese aspecto, no hubo ningún resultado institucional y creo que eso le va a restar mucho. Y entonces esa legitimidad que tú quieres poner en Sheinbaum de género, creo que no va. Ahí ya perdió gacho. La otra es que, pues creo que sí, como administrador público, sí está quedando mucho a deber por las deficiencias que tuvo en los primeros 3 años de gobierno, llámese el metro, los asuntos estos de los accidentes que ha habido en el metro, las cosas que ha habido mal en los ejes viales, etcétera, etcétera. Apenas en este año he visto que ya están poniendo atención al mantenimiento del metro, están poniendo atención en ciertas cosas. Apenas estamos viendo que ya hay que se está moviendo la administración de Sheinbaum. Pero creo que es muy tarde, a mi gusto.
porque pues, ya vieron que ya perdieron la mitad de la ciudad y entonces ya están haciendo como este movimiento. Lo que debieron Entonces, haber hecho desde un yo principio. creo que por donde tú dices que se está buscando la figura legítima de una mujer para tener como ese empuje, yo creo que por ahí no va y no le va a dar al presidente. Es que es justo el argumento, Abraham. O sea, desde la perspectiva y desde una óptica, digamos, ya si tú quieres un poquito de aventarme a cómo sería, más bien de un deber ser, Sheinbaum es como la más indicada. Sin embargo, van a utilizar precisamente esta figura y estas dos situaciones como el empuje que necesitan para el candidato bueno. En el momento indicado le van a dar truene a la Sheinbaum. ¿Por qué? Porque en este momento es precisamente la que está como la que está jalando más, con todos los errores que tiene y que tuvo, dentro de todas el abanico de figuras que existen en el partido del poder, Sheinbaum es la menos golpeada y es incluso la más eficiente dentro de todo el asunto. Y la que puede sí tiene más legitimidad incluso dentro del partido, pese a que haya algunas voces que digan que no. Bueno, sí, eso sí. Yo ahí estoy... COVID. COVID. Pajarito, pajarito. A ver, primero por la cuestión de simbólica de que sea una mujer, creo que si bien sí hay un argumento a favor de que de repente cambiemos el género de quien gobierna, no me convence, y en ninguna de las elecciones que he visto en otros países me convence que funcione como argumento principal. Yo le voy más o sea, yo en mi posición le voy más a una cuestión de eficiencia, de calidad y de eficiencia que de representación de género. A mí Sheinbaum me gustaba mucho, eso yo lo dije desde el principio, pero sí me parece que la regó a partir del metro y no se ha podido reponer. Porque, entre otras cosas, está haciendo justamente lo que el presidente le dice que haga. Siguiendo con esa línea de que Sheinbaum es una hija obediente del patriarcado, pues la cuestión de representación feminista y de género pierde cualquier valor. Ahora, si tú me dices, es que al final no va a ir, pues el argumento de que sería bueno tener una presidenta de que es un buen aliciente también pierde completamente peso. Y te agrego que si la vas a poner en el pedestal para luego tirarla y poner a Don Gris, entonces es un doble fallo, porque ninguna feminista que se precie de serlo, ni ninguna persona liberal, moderna, posmoderna, que esté dispuesta a votar por una mujer, luego va a votar por el nuevo señor obscuro, nada más porque hicieron el cambio, ¿no? Entonces ahí como estrategia me parece que tendría bastantes fallas. Creo, yo no sé si Sheinbaum va a llegar a ser la candidata, porque si bien en las encuestas en las encuestas internas que han hecho no salía mal, tampoco está mucho mejor posicionada que Ebrard. Es un empate técnico. Es prácticamente un empate técnico y Ebrard se está desgastando bastante menos. Porque el hecho de que anden paseando a Claudia como quinceañera de pueblo le afecta, yo creo que con las bases, y le afecta con ese voto flotante que benefició inicialmente a Obrador y que Obrador ha ido perdiendo a base de insultos. Me refiero a los académicos, me refiero a los clasemedieros aspiracionistas, pero progresistas, ¿no? O sea, esta mentalidad de sí vamos a apoyar a los pobres, sí hay que pagar más impuestos, los ha ido perdiendo. Claudia, que debería de ser como el ancla con estos grupos, no tiene el apoyo. Ya vimos, o sea, en la ciudad perdió justamente la mitad de varo y la mitad que aspira a tener varo. Entonces yo ahí ahorita no me queda, o sea, me queda claro que Andrés Manuel la quiere. No me queda claro que al final vaya a funcionar. Ya no sé cuál es el rol de Monreal. Yo creo que ahorita si me preguntas, yo creo que Monreal va a terminar haciendo berrinche y reventando a Morena desde dentro antes de irse. Esa sería mi apuesta en este momento, ¿no? Si en 3 meses las cosas cambian,
adaptaré mi juicio. Pero ahorita, por cómo veo las cosas, o la otra, está dispuesto a sacrificarse, pero le va a cobrar muy caro a Andrés Manuel el sacrificio. Monreal. Monreal, sí. Sí, Claudia o es candidata o la hacen a un lado porque no les funciona. Ya si es Grisacio o ese Ebrard el siguiente candidato, eso no sé, a mí Adán Augusto no me genera ninguna simpatía. Y a lo mejor mi análisis está sesgado por eso, ¿no? Si quieren, ya nos pasamos a ese caballero y si no, nos seguimos hablando mal de Sheinbaum y de Ebrard. Pues es que del caballero Adán Augusto hay muy poco que decir por lo mismo de que es un personaje bastante gris. Pero el presidente le ha dado 2 o 3 encomiendas bastante interesantes y que son importantes para los resultados que vamos a tener a corto y mediano plazo en el sentido legislativo y en el sentido de llevar a buen puerto los deseos del presidente de la reforma eléctrica. ¿Te refieres a la mesa? Sí, la mesa de negociación que tiene con los panistas. Me parece que es un ejercicio interesante. Ya de entrada es algo necesario. Es algo que sí, la gente tiene que empezar a ver normal, no tanto porque ya sabemos que sí hay una negociación y hay mucho dinero de por medio, pero creo que es necesario para que el país no se nos salga de las manos, ya más de lo que ya está salido, ¿no? De las manos, ¿no? Porque las pasiones están muy desbordadas y están desbordadas por cosas muy absurdas. Entonces, el hecho de que las fuerzas políticas antagonistas y los intereses se hayan sentado a negociar es algo muy importante. Lo malo es que hay mucha opacidad y no sabemos realmente cuál es el producto de esa negociación o todavía no sabemos hacia dónde va esa negociación. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el foco y ahí es donde vamos a saber si a Adán Augusto realmente le están tendiendo su cama para llegar al 2024. Porque cómo salgan esas negociaciones y cómo salgan las subsecuentes actuaciones del flamante secretario Gris de Gobernación, pues vamos a saber realmente cuáles son sus capacidades y sus aptitudes de negociación y de sentarse realmente a la mesa como político, como operador político, a realmente ejercer como estadista, ¿no? Oye, híjole, te usas palabras muy fuertes, güey. Estadista ni Andrés Manuel, ¿eh? Entonces. Sí, oye, yo lo sé, pero a veces los personajes que son más callados y de los que menos esperas son de los que puedes obtener mejores resultados. No siempre, pero yo creo que es como que una pequeña esperanza que yo tengo. Híjole, de Lázaro Cárdenas no vas a estar hablando, ¿eh? Tengo una pregunta, Abraham. Sí. Una pregunta y una hipótesis. Ya va a empezar con sus mamadas güey. Adelante de tus mamadas. Después de escuchar este sesudo cuasi filosófico análisis, solo puedo preguntar, hoy sí tú tomaste tu Choco Crispis, ¿verdad? Sí, obviamente. Se nota. Además ya estás de mejor humor, estabas como muy enojadito. Exactamente, sí. Ya te repusiste. Y 2. Es que también me dio COVID. Y 2. Pega feo, güey, esa madre. ¿Te tragaste a Krause? No. No, mejor métamela, güey, por favor. ¿Tú qué opinas de Don Gris? De Don Gris. No sé, pese a que te dije que creo que es el alfil, su actuar sí, es que tiene un actuar demasiado ambiguo. O sea, sí, como dice Abraham, le dan ciertas encomiendas importantes. La negociación con la oposición. Y otro punto importante, el hecho de que sea el vocero de la salud del presidente. Es como ¿pero también, a quién más podían poner? Sí, eso sí es como ya de manera natural él era el que tenía que salir a dar la cara. Gatelus o el Coser, para decirnos cómo va. No. Si a estas alturas utilizas a Gatell, ya es como te vas a ganar un par de jitomatazos en la mañanera, güey. O sea, no. Pese a todo eso, Gatell sigue teniendo credibilidad. Pero ya es un payaso útil, güey. Yo digo, sé que estamos por todos lados, pero ¿quién le cree a Gatell todavía? Además de los grupos más fanáticos, que más que creerle, creo que es el asunto de que no pueden
decirle que no al presidente. No, Más bien es pero créeme que sí hay el ansia de credibilidad. convalidar, Sí, hay un a sector. estas figuras, nada más por sí el hay un hecho. sector. Sí tiene, o sea, tú estás seguro que tiene Sus fans, sí. Pues es que Gatell si nos vemos al análisis de la película de Don't Look Up, es el personaje No me de la DiCaprio. spoilees, que no la he visto. No manches. La he visto, gracias. Gatell pasó de ser la novia de México a ser uno de los personajes más odiados, porque cuando salió sí hizo un buen rol mediático, pero él solito se lo creyó tanto y es tan, y en mi Él opinión solito es se tan malo, encapsuló. que él solito se encapsuló y además se dedicó a pelearse con todo el mundo. Por eso. A ver. Es como cuando Chabelo llegó a la pubertad y empezó a pelearse con todos los reporteros y conductores. Hijo de mi vida. Ibas tan bien. Ibas tan bien, güey. Pues sí, le pasó lo mismo a Gatell. Pero a ver, estábamos con Ya me Adán distrajiste Augusto. del argumento, sí, exactamente. Ya me distrajiste del argumento. O sea, ¿Nos va o no va? su actuar me parece demasiado errático. A veces muy acertado y otras ocasiones sí parece florero. Hay que ¿Cómo cuál te decirlo. parece acertado? La negociación, la mesa de negociación con los panistas es Que apenas un punto va a empezar, ¿no? que apenas va a empezar, pero es un punto que sí puede como ponerlo en la posición de presidenciable más fuerte. Si sale bien esa negociación, sí puede ser un buen candidato, lo cual significaría que Don Gris no es tan gris. Exactamente. Es más un estratega. administrador o un Ajá, estratega. exactamente. Eso es lo que yo iba. Es más un buen estratega que un cuate que parece que, o sea, deja de ser un moped para pasar a ser un buen estratega. Ok. Entonces, sí, adelante, pregunta. ¿Qué sería? Porque aquí entramos en otra cuestión, pero déjame hacerte la pregunta y luego te pongo la otra cuestión. ¿Cuál sería un buen resultado para Adán Augusto? Porque si bien yo no tengo mucha fe en la dignidad del PAN, lo cierto es que no les conviene darle nada a Andrés Manuel en ese tema. La planchación de la reforma energética. Lo cual pasa por la aceptación del PAN. Y aparte yo lo que creo que les conviene es hacer que esa comisión que regula las fluctuaciones de energía y todo eso, que esa comisión sí la maneje el gobierno y que se mantengan ciertos contratos, etcétera. Yo creo que sería la solución más pacífica, más cuerda, más razonable. Porque pues sí, ahí también le das, si el PAN llegara a tener un poquito de neuronas, ahí también le das harakiri a Andrés Manuel. Pero romperías con lo que tú propones es un justo medio, digamos, lo cual rompería con la radicalidad de la propuesta de Andrés Manuel. Por eso, pero si lo logra hacer Adán Augusto con la venia del presidente y con la venia de los panistas, eso lo va a colocar en el centro a él como un personaje conciliador y de consenso. Exactamente, que es a final de cuentas lo que le viene haciendo falta al país. Al país, al gobierno de Andrés Manuel. Una parte conciliadora que no sea de golpeteo institucional, incluso. Y en ese sentido, yo creo que nuestro querido Adán ya va con la venia de nuestro Señor. Y nada más le dijo, obviamente nada más no me agarres el fruto prohibido. Sí, exactamente, la Comisión Reguladora de Energía. Ajá, exactamente. A ver, déjenme, les planteo una hipótesis conspiranoica. Ay, cabrón, ahora sí te hizo daño contarte conmigo. No, el COVID. es que el COVID te abre acá las frecuencias. No, te ponen la madre. No. ¿Qué tanto puede ser esto una pantomima para disfrazar el hecho de que Estados Unidos te dobló? También. Y de que el resultado de la mesa va a ser exactamente el necesario para que Estados Unidos diga, bueno, ok. En cierto sentido, sí. Puede que tenga razón. Sin embargo, pese a eso, yo creo que sí va a salir fortalecido Dan. Exactamente. Y aparte, te digo, mediáticamente, aunque no... Sí. Aunque nos veamos muy cínicos y tú tengas la pinche boca llena de razón, que Estados Unidos ejerce un gran poder geopolítico sobre las decisiones importantes de México, sobre todo en el sector energético,
es muy importante mediáticamente que la gente vea ese acercamiento y que vea esa conciliación para el futuro. No, estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Mi problema, y lo reconozco, es mi sesgo, güey. Yo he visto películas en blanco y negro con más color que ese güey. Entonces sí me cuesta trabajo. A mí se me hace como de la Madrid. Pero es que, ¿sabes qué? En cierto sentido... Híjole, no. A mí se me hace como largo de los Adams. No, te mamaste. No, sí te hizo daño el COVID, amigo. No tienes una idea. Vamos a pensarlo desde esta perspectiva. Adán, pianito, casi calladito, sin hacer mucho ruido, está mostrando cierta eficiencia que es necesaria para el gobierno de las naciones. Exacto. Pero el asunto está, porque ya vimos a un señor bodas prontas que quiso, que no por su culpa, pero sí por sus acciones, se le subió a las barbas al presidente. Entonces, Adán es la figura perfecta en la que no es un peligro, no representa un peligro para la figura presidencial. Para la retórica del presidente. Exactamente, en cuanto a popularidad y en cuanto a legitimidad, pero tampoco, en cierto sentido, representa un mal movimiento. O sea, es como precisamente el justo medio entre Monreal y Sheinbaum. Y Ebrard, porque Ebrard es un personaje muy similar, pero ya está ensuciado con el metro, ya está ensuciado con muchas otras cosas. Bueno, ese es un buen punto, que o sea, tus dos principales alfiles, y digamos que Monreal es más bien un torre o caballo, ¿no? Es el Frank Underwood de la política mexicana. Pero tus dos principales alfiles están tocados, porque el metro va a seguir pesando. Sí, claro. O sea, la forma en que, y más por la forma en que lo manejaron tan mal que va a seguir pesando. Sí. Ahora, déjenme hacerles, ya que estamos por ningún lado, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué tanto va a ser transmisible? Porque eso lo he estado pensando bastante estas últimas semanas. ¿Qué tanto va a ser transmisible el arrastre de Andrés Manuel en 2024, considerando que en teoría ya no va a tener poder después? No sé si sean totalmente necesarios si impulsas a un personaje como Adán, porque Adán viene con un cierto aura impoluta. Pero no tiene jale. Entonces necesitas todos los números que el presidente te pueda dar, y ahí viene mi duda. Haciendo una aritmética política, ¿qué tanto puedes transmitir ese voto? Yo creo que cuando tú ya vas de salida, porque una cosa es que tú tengas el poder para mover, que es lo que estamos viendo ahorita, y la otra es cuando tú ya vas de salida. Yo creo que estamos ante una nueva versión del dedazo, medio napoleónico. ¿En qué sentido? Utiliza el poder popular que sabe que tiene para decir, quiero que sea este. Ya ni siquiera va a ser este, quiero que sea este. Entonces, casi en automático, como en una especie de monito cilindrero de Andrés Manuel hace la seña y sus huestes hacen la gracia, automáticamente se van a adherir a Adán Augusto. Es como, podría decirlo que casi en automático. ¿Tú estás igual, Abraham? El arrastre. Porque tengo otra pregunta después de esa. El arrastre que trae el presidente. Yo tengo otra hipótesis. Respecto a ese asunto, en ese asunto puede que sí, no sea un gobierno muy eficiente, pero la popularidad que tiene, además de que es innegable, es suficiente para quien decida poner para el 2024. Ok. Abraham. Yo creo que la figura fuera de los reflectores y fuera de escándalos de Adán Augusto puede llegar a generar esa cohesión y esa conectividad con el arrastre político que tiene Andrés Manuel, siempre y cuando Andrés Manuel le levante con todas las de la ley la mano a Adán Augusto en el 2024. Sí, claro. Ya con eso no necesita más. Ok. Ahora, otra pregunta, si no les molesta. ¿Hay ahorita, entiendan bien la pregunta para que no empiecen a chingar. Okay. ¿Hay ahorita una figura en la oposición
escojan a quien quieran, que podría llegar a ser incómodo en el 2024? No. No digamos necesariamente ganar, pero como estamos hablando de un juego estamos hablando de que esto va a ser un juego de números, netamente. No. ¿Habría quien pudiera no. al menos incomodar? No. Y en ese sentido sí le doy la razón al presidente. La oposición está moralmente derrotada. En ese sentido sí le doy completamente la razón. Un de la Madrid no lo ves haciendo una campaña interesante. Colosio me parece que está muy chico todavía. Sí, no. De la Madrid o el de Querétaro, ¿no? No. Tú, Abraham. No estoy diciendo que ganen, claro, por eso dije que... Mi hipótesis es que al final del berrinche Monreal va a irse o a Movimiento Ciudadano o al Va por México. ¿Y crees que podría dar batalla? No ganar necesariamente, pero dar batalla. Su batalla va a ser dejar un cagadero en Morena. Sacar todos los trapos sucios. Desarticularlos. Puede ser es un buen escenario, no lo había visto. Es un buen escenario. O se va a Movimiento Ciudadano o se va por México. Podría ser. Sin embargo, creo que Andrés Manuel va a saber meterlo al redil. Algo le va a ofrecer. Ajá. También, porque aparte son políticos de oficio y ya son políticos de la vieja escuela y entre ellos se entienden, bien cabrón. Saben qué se pueden ofrecer y con qué se van a poder cooptar. Ok. ¿Tenemos otro tema? Y ahí yo perdón, sígale. Y ahí yo creo que Zacatecas sí podría jugar un papel importante, porque es el bastión monrealista. ¿Pero qué tendrían que hacer? ¿Pacificarla? No, ¿Meterle varo? Yo creo, a algún hijo de Monreal a la gobernatura. Y sin infraestructura. Un tren, alguna mamada de esas. Pero que no quedaría, ¿no? Porque esta administración nomás no... Veamos qué desmadre se hace con el AIFA, ¿no? O sea, ¿qué te Fui pasa? con todo, o sea... ¿Qué te pasa? En 3 meses tenemos un aeropuerto, ¿por lo que te pasa? O sea, David, me sorprende la eficiencia de este gobierno ha sido así, o sea, sí te queda lejísimos, pero de que lo construyó. ¿Y va a estar en 3 meses? Mira que la distancia no es el problema. El problema es todo el asunto técnico de la logística del tráfico aéreo. Ahí es donde yo veo que va a haber un pedote y primero Dios, no pase ninguna pinche tragedia. Y que está cantado además el desmadre que va a ser, o sea, pues sí. Tienes un problema con las certificaciones internacionales que necesitas sí o sí, tienes un problema con las aerolíneas que al menos ahorita las importantes ya siguen en su macho de que no se van para allá. Tienes que en realidad nadie sabe cómo está Nadie sabe cómo va a operar. Ni cómo está, porque, o sea, te sacan fotos y, qué tal tuitero fue y qué tal político fue, pero pues todos son afines al sistema. Sí, entonces, si te dicen que los caballos pueden volar, pues es lo mismo que te lo diga el presidente. Necesitarías como una voz crítica que vaya y te hagan un reportaje y digas al menos, bueno, sí parece la central de abastos, pero funciona. Mira, por el bien de todos, esperemos que les vaya bien. Primero los pobres. ¿No? Y que el pinche aeropuerto sea medianamente funcional, que cuando menos vuelos nacionales puedan haber y que sean más baratos. Y que no haya una tragedia, ¿no? Porque ese es como el riesgo ahorita. El máximo riesgo. Y no estaría padre. ¿Seguimos con este o cambiamos de tema? Pues ya nada más nos queda el CIDE y el ENA, y ese yo creo que tú o Poli van a hacer la voz cantante, porque yo ese no le he tenido mucho seguimiento. Híjole. Bueno, si quieren vas, Poli. Estuve leyendo algo poquito, pero, o sea, sí es un golpazo que le dan. O sea, estaba leyendo que es alrededor del 75% del recorte. Alena. Del presupuesto. Sí. AENA. Y obviamente, pues, en esta situación de la constante y la ¿cómo llamarlo? Sobre austeridad, está dejando de lado, dices, pues es la ENA, ¿no? O sea, ¿la ENA qué hace? Estás dejando de lado patrimonio histórico importante y obviamente no vas a tener los recursos para mantenerlo.
todo lo que implica no solamente la ENA, sino incluso me atrevería a decir que va a tocar también al INBA poquito, pero va a tocar por ahí alguna que otra situación con el Museo de Antropología también, obviamente, el mantenimiento de los monumentos históricos. Bueno, el que pasó con el banco, sí fue el Banco de México, ¿no? No sé si vieron esa nota que le metieron pintura de aceite a la cantera. Uh-huh. No, sí, es que es eso. O sea, Digo, perdón, ya, nada más era porque hablaste de los monumentos, sí, pero no, regresemos o sea, al tema. Es justo esa situación importante. Entonces, me queda claro que Andrés Manuel trae una agenda muy, muy marcada con la cuestión cultural y científica en el país. O sea, si lo vamos a ver desde esa perspectiva, creo que el peor enemigo o lo peor que le pudo pasar a este país fue, desde el punto de vista de Andrés Manuel, fue la cultura y la ciencia. Porque son, en cierto sentido, a mediano o largo plazo, un contrapeso que sí puede generarle una crítica importante en ciertos sectores muy específicos, ¿no? Pero fuera de eso, el hecho de que le quites presupuesto solo por quitar presupuesto, sin realmente dar una razón de peso, un fundamento, incluso si tú quieres verlo legal, es una especie de suicidio institucional, de automorición institucional, que al final de cuentas es lo que veníamos platicando. Lo que menos le importa a Andrés Manuel es precisamente fortalecer las instituciones, sea cual sea. Porque el hecho de tener una institución implicaría que sí tendría cierto contrapeso por todo lo que genera la institucionalidad en el ámbito legal y en el ámbito racional legal. Obviamente este golpe que le dan a Lina y a la ENA, a la ENA. Sí, porque a Lina creo que no le han tocado demasiado, a la ENA es a la que le pusieron en la madre. No, sí, es que espérame, no. El recorte fue a Lina y obviamente le pega a la ENA porque depende de. Entonces, obviamente, pues, ahora vamos a tener un montonal de antropólogos en la calle que de por sí ya ¿Más? no exactamente. ¿No? Pero, o sea, sí es preocupante. Sí es preocupante el hecho de esta cerrazón que tiene el presidente de cortar presupuestos sin una razón sustentable, más que es que hay corrupción. Bueno, sí, pues, puede que tengas razón, que haya corrupción, pero así no se arreglan las cosas. O sea, no tiras para volver a construir y sin tener la garantía de que no va a volver a suceder el mismo fenómeno que tiró en un principio una institución que ya tenías. Y que hemos visto que en la 4T todo lo que hace todo está lleno de corrupción. Veamos el Instituto del Bienestar. ¿Será que está haciendo algo como lo que hacía Gramsci? ¿Lo que proponía Gramsci? ¿De qué? De quitar como que por eso esos motes de ciencia neoliberal y esas mamadas. Bueno, es parte de su ideología, pero la verdad es que tiene una cuestión, porque no es nada más la ENA y no es nada más el CIDE. Desde que si algo tenía con bastante peso académico este país eran los centros CONACYT. Uh-huh. ¿No? Todos tenían todos son de bastante renombre y a todos les cortó, si se acuerdan, desde que entró esta administración a todos les cortó el presupuesto y funcionan por pura inercia, ¿no? El CONACYT está hecho pedazos. Apenas creo que entre ayer y hoy sacaron la cuestión del SNI, que lleva un retraso casi de 15 días, más porque hablamos de todo el proceso. Creo que él tiene y hay una cuestión interesante porque si alguien apoyó a Andrés Manuel fue la comunidad académica. No toda, me queda claro, pero había una comunidad académica muy fuerte en los centros CONACYT, en la UNAM, en el POLI, en la UAM, que le daba un apoyo irrestricto, con el Colmex, ¿no? que le daba un apoyo irrestricto a lo que hoy es nuestro señor presidente. Y a todos les pagó muy mal.
Porque sí, el pretexto de la corrupción, el hecho de que quites dinero no resuelve la corrupción. Ese es el punto. El hecho de que algo es neoliberal, que además nunca explica qué es la ciencia neoliberal, ¿no? O sea, el hecho... Exacto. El hecho que digas que ya no hay ciencia neoliberal no quiere decir, uno, que no se siga haciendo, y dos, que lo que se está haciendo funcione. Claro. Yo creo que ahí hay es un argumento medio simplista, pero es el único que he encontrado que medio explica. Se está cobrando por el hecho de que al final del día la comunidad académica tiende a ser crítica. Bien o mal, inteligentemente o no, la comunidad académica tiende a ser crítica. Habrá siempre algún fanático, pero en general, no sé si vieron, hoy sacó Aguayo, ya dijo que en su vida volvió a votar por Andrés Manuel. Aguayo, que fue de los fieles académicos de Andrés, ¿no? Del único que le queda a estas alturas creo que es Meyer. Entonces, su ruptura con la academia es preocupante, y lo que está haciendo con todo el sistema de investigación, sea humanístico, sea social o sea de ciencia dura, es peligroso. Porque si de por sí nunca fuimos muy buenos, ahorita estamos en el suelo. Claro, es que justo ese es el punto, ¿sabes? O sea, están tan metidos en esta situación de la austeridad, que la bronca es que no se dan cuenta que ser austero no implica ahorrar per se, y ahorrar no implica administrar per se. Entonces, en realidad, ahí está el asunto. Ok, eres austero y generas cierto ahorro, o recuperas cierta... Es que no estás ahorrando. No, exactamente, por eso te digo, o recuperas cierta liquidez, vamos a decirlo, redistribuyes el presupuesto. La bronca está en que no hay una vuelta a esa liquidez. Es decir, ese dinero que obtienes a través del recorte presupuestal no tiene una incidencia social muy clara. O sea, no hay una vuelta. Ese presupuesto, pues, ahí está. Nada más. Bueno, el argumento es que se va a los programas sociales o a pagar los elefantes blancos de esta administración. Ajá. Y en ese sentido, sí, se va a los programas sociales. Que ese es también un error garrafal que cometió el presidente. Subirlos a rango constitucional sin dejar que funcionasen para ver si realmente estaban resolviendo el problema. Lo único que le genera al Estado mexicano y a su administración pública es un gasto corriente, porque obviamente vas a tener que garantizar eso que ya está en rango constitucional. Bueno, pero es que ya es un derecho. A ver, aquí te tengo, ahí te lo argumento por un par de lados, salvo que Abraham quiera intervenir. Ok. ¿No quieres decir nada ahorita? Te escuchamos. Mira, el asunto, yo ahí tengo un problema con creer que porque algo está en la Constitución se tiene que cumplir. La gente que cree eso es porque no ha vivido en este país. Bueno, ok. Espérame. Porque ese es el argumento, ese es uno de los argumentos que están usando la gente que todavía le tiene fe a nuestro señor presidente para defenderlo. ¿Quieres saber qué necesitabas para que tuvieran sustentabilidad tanto programa? Una reforma fiscal. Y eso no le pasa ni por la cabeza ni al señor presidente ni a sus huestes. Porque el hecho que esté en la Constitución, ¿sabes cuántas cosas han estado en la Constitución que no se pelearon durante 70 años, 80 años, 90 años? Entonces, espera, déjame, acabo la idea y ya te paso la pelota. A mí no me parecen en esencia malos los programas, ya lo he dicho un par de veces. El problema es que no tenemos cómo medirlos. Y un programa que se supone que debe combatir la pobreza o mejorar la calidad de vida de las personas tiene que poder ser medible. Estoy de acuerdo. Espérate, le toca a Abraham. Es que para que se puedan medir necesitamos una reforma también al servicio público. No necesariamente. No necesariamente, güey. Pero sí necesitamos hasta cierto punto capital humano o recursos humanos. Eso ya está.
No, pero necesitas todavía más. Para, Por para, eso. para el A ver, tamaño con lo que quiere hacer Andrés Manuel sus programas sociales, para No, sí te realmente, alcanzaba. Te ¿seguro? lo juro que te No. alcanzaba. A ver, Sí, te alcanzaba. ahí les va. La forma en la que puedes medir un programa social para ver si funciona o no funciona es dejar que el programa social actúe en el contexto social para el que fue creado. En ese sentido, cumples con el ciclo de políticas públicas y va a llegar el momento de la evaluación. Ahí tú ya vas a recolectar datos para poder decir sí está funcionando, no está funcionando. En el momento en el que el presidente lo sube a rango constitucional, no da chance que el ciclo de política pública se cumpla. Entonces, es decir, ahí sí te la compro, David. No tienes cómo medir si está funcionando o no está funcionando. Bueno, pero no es por lo constitucional, güey, es porque él no se Sí, le da la no, gana medir. espérame. No, sí es por lo Porque, constitucional. a ver, pero no dice que la beca del bienestar está en la Constitución, dice que tiene que haber apoyos. Y entonces, o sea, entonces son cosas distintas. Aquí tu problema es que, a ver, déjame te pongo un ejemplo. Dice, porque pasó aquí en la ciudad, ¿no? Con tu Chainbaum, que ahora me la robaste y es tuya. No, que se armó este desmadre por las becas. Y entonces hubo estas voces críticas que decían, bueno, es que cómo das becas si no son gente de excelencia. Y la señora Sally Revira junto con todas sus huestes. Es que es una crueldad pensar que la beca tiene que ser por excelencia, es para niños, para que puedan comer y para que puedan hacer esto. A ver, güey, ¿no tenías otras formas de lograr eso? Que no fueran mediante beca y que a lo mejor eran hasta más eficientes. Si lo que quieres es que el niño esté bien alimentado, ¿no tenías otros métodos? Sí. Estás metiendo una beca que se supone que te tiene que dar una solución, porque las becas son generales. A lo mejor establecer el programa de los comedores en las escuelas. El programa de comedores, o podrías darle el dinero, o sea, podrías seguir, el dinero se puede, porque si quieres que coma bien el niño, el dinero se va a la mamá, no al niño. Ok, estoy de acuerdo. ¿No? El punto está en que no se le dio el tiempo suficiente de actuación a ese tipo de programas para realmente saber si funciona o no funciona, o si está incidiendo en el problema o en la problemática. Pero no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con que tú decidiste no medirlos. Permíteme, es que en el momento, o sea, toda política pública, después de cierto tiempo de actuación, termina casi de manera natural en la inclusión de un derecho, es decir, el reconocimiento institucional. La tradición se hace ley. Exactamente. La costumbre se hace ley. Ajá, la costumbre se hace. Entonces, lo que pasó con estos programas fue que se saltaron todo ese proceso y en la urgencia por garantizarlo a través y darle continuidad post-sexenal, no le dieron chance a que actuara en el problema y en la problemática que se supone tendría que atacar directamente. Entonces, en este sentido, no permites que el ciclo de política pública se cumpla y no tienes manera de evaluar algo que ya es una obligación para el Estado. A ver, yo ahí regreso a mi contraargumento, salvo que Abraham quiera decir algo ahorita. No, adelante. Tu problema no es que esté en la Constitución, porque la Constitución no dice que la beca bienestar tiene que darse. La Constitución lo que dice es que tiene que haber programas de apoyo. Entonces, espérame. Entonces, tú puedes evaluar y modificar. Ya no. Claro que puedes. ¿Por qué no? ¿En qué momento no puedes hacerlo? Porque lo que pasa es que no quieres hacerlo. Te aseguro que en 6 años esos programas se van a modificar, estén en la Constitución o no. Estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No, a ver, es que... La Constitución te obligaría... Perdón. El hecho... Una cosa es el programa y otra cosa es la política pública específica. En este caso, la beca es la política pública. En el momento en el que tú decides otorgarla así, porque es casi tu obligación, te estás saltando el programa, incluso las reglas que el mismo programa establece, para saber si funciona o no funciona. A ver, déjame darte un contraejemplo otra vez. ¿Desde cuándo está la repartición agraria en la Constitución? Desde el 17. ¿Cuántas veces se cambió la forma en que se repartían las tierras? Como 3 veces, ¿no? Entonces se puede cambiar. Espérate. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Espérate, no estamos y en algún momento incluso se dejó de dar tierra. No, espérate. Entonces, no estamos de acuerdo. No me queda claro que no, pero... Te voy a decir por qué. ¿Por qué? El ejemplo que me estás
Ya te estás riendo, Dando- ya te estás Sí, riendo. sí, güey, es ya que te, sí, ya- espera. ya- Espera. no, ya. Tú y yo sabemos que te metí gol No, señor. y que estás A ver, disfrutando que fue un gol olímpico. Y nada más está disfrutándolo adentro. Sí, No. o sea, tú y yo No. sabemos que eso fue lo que pasó. no, señor. No, señor. A ver, ahí te va. El ejemplo que tú me estás dando es Está en la demasiado Constitución. burdo. A ver, No, está en la- espérate. Bueno, dale. Estás confundiendo una causa que deviene de una lucha muy específica a un proceso que tiene otro camino, que sí es un camino institucional, el de la generación de masa crítica, el asunto de incluirlo en la agenda pública, discutirlo y generar el programa o la política pública específica que va a dar solución a ese problema específico. Hay una gran diferencia entre garantizar el reparto de tierras que viene de una lucha revolucionaria a especificar cómo se va a actuar en un problema específico, cómo se va a resolver un problema específico. Otra vez, estamos, digo, podemos eternizarnos o aceptar. Dale. Pero mi punto es que, y por eso te di el ejemplo de la reforma agraria, estaba en la Constitución, Sí. se bajó a política pública y a programa varias veces y se modificó. Uh-huh. Entonces, el argumento de que no puedes modificar estos programas y no puedes cumplir un ciclo de políticas públicas porque está en la Constitución, No. A mí me parece que es un error analítico de tu parte. No. Lo puedes adaptar y lo puedes modificar para lograr ciertos fines, esté o no esté en la Constitución. El que sea un mandato constitucional te define el qué, no te define los cómo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Lo que tú puedes modificar como administración pública son los cómo. Uh-huh. Y eso va a ocurrir, no con Andrés Manuel, pero va a ocurrir. Pero a ver, espera. El que esté en la Constitución no lo va a eliminar. Te regreso la palabra. Ok, estoy de acuerdo. Hasta ahí estamos bien. O sea, perfecto. La bronca no está precisamente en que de la Constitución se baje a política pública. Estamos haciendo el proceso al revés. Tiene que ir de la política pública a la Constitución, porque ya generaste acá un cambio incluso de actitud social. Generaste ya una dinámica distinta. No es al revés. Es primero la política pública, dejas que funcione, que incida en el problema específico, que incluso genere los instrumentos de medición cualitativos y cuantitativos para que en la evolución digas, ok, me equivoqué aquí, corrijo y va otra vez el ciclo de política pública. Cuando veas, permíteme. Dale. Cuando ves que está funcionando y que está generando precisamente ese cambio de actitud e incluso ese cambio de paradigma de cómo se trataba el problema, es cuando ya lo institucionalizas. No es al revés. Es que no estamos, a ver. Estamos de acuerdo en que la Constitución, ni siquiera la Constitución mexicana, que está terriblemente mal hecha, te dice el cómo. Vamos a dejar de fuera la Constitución. A ver. Vamos a llamar la institucionalización del programa. No, institucionalización es en el momento en que tú tienes una política pública, está institucionalizado. No necesariamente. No, claro que sí. Está reconociendo que hay un problema. No. Cuando tienes una política pública... Eso no es institucionalizar. Defíneme institucionalización. Es cuando perro, ya hasta la verdad abrió los ojos, güey. Ahí te va. Cuando institucionalizas una política pública, generalmente haces que el Estado lo adquiera como obligación. Ajá. Sí. Ajá. Antes de la institucionalización, no es una obligación. A ver, otra vez. Es una situación en la repite lo que me dijiste, por favor. En el momento en el que institucionalizas es cuando el Estado lo adquiere como una obligación. Y es cuando haces una política pública. No. Si no reconoces una obligación, no haces una política pública. Es que una cosa es reconocer un problema y otra cosa es reconocer que es tu obligación. Entonces, no, a ver. Espera. En el momento en el que voy. Señor administrador.
Si tú reconoces que reconocer que hay un problema no necesitas no implica actuar. ¿Estamos ahí de acuerdo? Estamos de acuerdo. Política pública es acción. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. La acción de la administración pública cuando se baja políticas ya programas es un proceso institucional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Es institucionalización o no es institucionalización? A ver, en cierto sentido, sí. Ahí te doy la razón. La bronca está en que no puedes hacer, y ese es el pleito que tenemos, no puedes hacer el procedimiento al revés. ¿Qué procedimiento se hizo al revés? Porque tal vez ahí es donde no nos estamos entendiendo. Ajá, a ver. Tú estás identificando que tienes un problema con el asunto escolar. Ok. Y con el asunto alimentario. Estamos de acuerdo. Entonces, tu solución es, pues les doy becas. Uno, no es medible, primero, por la urgencia que tenía el presidente de generar ciertos resultados, y en esa urgencia que tenía de generar ciertos resultados, lo que no permitió es precisamente ver que los recursos que se destinaban para resolver ese problema realmente surtieran efecto y se viera si estaban resolviéndolo o no. Lo cual implica que ese gasto que está haciendo el Estado no le va a retribuir en cierto sentido en gobernanza y gobernabilidad, porque no estás permitiendo que la política pública actúe. Voy para allá. 2. Cuando tú lo subes de inmediato y lo institucionalizas ya en papel, vamos a decirlo así, lo subes, es que no me gusta decir rango constitucional, pero es que así lo dijo el presidente y así lo subió. Estás haciendo las cosas al revés porque estás interrumpiendo esos procesos de política pública, David. A ver, otra vez. Uno, ya aclaramos que política pública es institucionalización. Sí. Ahora, pero, la implementación es la bronca. La implementación por eso, pero a ver, tú me estás diciendo que el problema es que esta es una política pública trunca, por decirlo de algún modo, porque no se pensó bien. Pero estamos hablando de un país en el que la mitad de las políticas públicas no se piensan bien. Okay. Totalmente. Históricamente, no es de esta administración, históricamente. Okay. La mitad de las políticas públicas en este país no se piensan bien y la otra mitad que se piensa bien. No me digas que CONASUPO estuvo bien instrumentalizada, güey. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, aguántame también. Ay, no, hijo de eso, qué feo se... Sí. Qué mal se vio. Yo mejor me voy al baño. No, es que sí. No. Sin comentarios. No, mira. Entiendo, fíjate que aquí está el asunto. Entiendo su punto, pero creo que lo está expresando mal. ¿Ya? Disculpen ustedes. Ok, entonces estamos de acuerdo en esa parte. En este país las políticas públicas raramente se aplican bien. Y muchas veces cumplen, lo cual no solo pasa en México, pasa en muchos lugares, cumplen más una función política que una función de verdadera administración y de solución de problemas. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, no es muy diferente lo que hizo este presidente con lo que han hecho anteriores. Estoy de acuerdo. ¿Usarías ese argumento con cualquier otra política pública del pasado? Sí. Entonces, usted es un país sin políticas públicas. Entonces, estamos hablando de dimensiones distintas. El presidente en ese sentido no ha hecho nada que no hayan hecho los otros. Por eso dije que es un error. Un error como todo en este país, pero entonces déjame ponerte la otra visión. Si tú te deshaces un poco del romanticismo teórico de la administración pública, podemos reconocer que hay políticas públicas aunque estén mal hechas. Sí. En el caso específico de la beca es medible. Sí. Hay elementos para medirla. Hay incluso, te diría yo, capacidad de medición. Lo que no hay es voluntad. También. Lo mismo pasa con prácticamente todos los programas que se han aplicado. Entonces, tú podrías cumplir con el ciclo de la política pública, revisar y modificar.
Ujú. La única razón por la que no lo estás haciendo no es porque no sea posible y no es porque esté en la Constitución y no es porque lo estés haciendo al revés, porque en este país todo se hace al revés y mágicamente muchas cosas funcionan. Es porque no se te da la gana, porque no te conviene. Ujú. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo con que la cosa está mal hecha y te puedo agregar otro error de política pública y este es de Sheinbaum. Pero el problema no radica ahí, el problema radica en que no se te está dando la gana medir porque entonces tú sales perdiendo. Ok, Exacto. ya llegamos al punto. Ya llegamos al punto. No se miden Estoy de acuerdo. porque así quedaría totalmente expuesto o desnudo el hecho de que las políticas que quiere implementar Andrés Manuel realmente no van al centro o al fondo del problema. Son fundamentalmente clientelares, porque eso, por ejemplo, ya se Exactamente. demostró en Sembrando Vidas. Sembrando claro. Vidas hay mucho estudio independiente que te está demostrando que no funcionan. Sí, sí. Eso en un ciclo virtuoso de política pública te obligaría a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, Ujú. estamos totalmente Pero no de estás acuerdo. modificando no porque esté en la Constitución, sino porque no te da la gana hacerlo. Buen punto. Ujú. Ok. Sí, o sea, sí, Sí, estamos sí. hablando de lo mismo, solo que como a mí no me gusta la política pública ni la administración, no soy romántico. A ti te gana el romanticismo, papá. Bueno, sí. Y a veces te gana mucho. Estamos diciendo lo mismo, pero tú te aferras a un ideal, Al deber ser. a un deber ser. Yo soy como el de patente y tú eres el genérico. Supongo, pero el de genéricos funciona mejor a veces. No, es que, vamos, tu punto es válido, pero te aferras tanto como al ideal Entiendo. Sí, 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 claro. A que la no lo teoría, transmites correctamente. O sea, si hay una falla absoluta en la forma en que se aplican políticas y programas. Pero uno, esa es una realidad del país. Y dos, el problema radica en que tú no lo quieres modificar porque no te conviene. Claro. Si esta administración hiciera caso a la técnica, CONACYT funcionaría diferente, becas funcionaría diferente, jóvenes destruyendo el futuro o destruyendo el futuro de los jóvenes funcionaría diferente. Ujú. El problema es que a él no le interesa porque él vive en un mundo de fantasía de otros datos. Déjame darte otro ejemplo distinto. Aunque ahí me voy a referir a tu conocimiento superior sobre el tema. ¿Se podría considerar la cuestión esta de las licencias para motociclistas como política pública? No, ¿Cómo lo definirías? una medida cautelar. Ok. Pero es una medida cautelar que no sirve para nada también. Sí, exacto. Sí, no. ¿Cómo? Ahí entraríamos más bien en un asunto de movilidad. ¿Cómo? En realidad no es tanto el asunto de las motos, sino cómo resuelves el problema de movilidad de la Ciudad de México. Bueno. Y no es precisamente poniéndoles licencias a las bicicletas o a los chihuahuas con correa. Bueno, es que ahí el argumento con las licencias era que los motociclistas no manejan bien y con la licencia los obligarías a tomar un curso y manejar bien. Pero el problema radica en que la verdadera solución es aplicar el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito. Exactamente. Esa es la verdadera solución. Aplica el reglamento de tránsito, métele multas a los motociclistas por manejar como marranos y entonces vas a ver cómo todo el mundo maneja como debe de hacerlo. Capacitación de los elementos policíacos. También, pero ¿qué decidiste hacer? Mejor me invento este desmadre de las licencias y gano varo. Y el problema no se resuelve. Claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Esa es la realidad de nuestro país. Y la realidad de esta administración, porque todavía en las anteriores de a tanto periodicazo cambiaban cosas. Esta es peor que un perro, porque ni eso entiende. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya nos salimos del último tema que era el CIDE. ¿Qué quieren que hagamos? Yo creo que le cortamos mucho porque yo mañana tengo que irme a trabajar ya. Yo también. Y estoy convaleciente. Mi querido Abraham, ¿qué quieres hacer? No, si quieren ya aquí la cortamos porque ya llevamos casi 2 horas, ¿no? No sé. Sí. Bueno, córtale y hablamos rápido de música, ¿no? Ok, está bien. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá. Qué valientes por haber escuchado la disertación del mundo ideal de los administradores públicos y del mundo anárquico y controvertidamente antisocial de los
politólogos.